Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir viendo los operadores y en esta ocasión vamos a ver qué son los operadores de tipos. Bueno, JavaScript tiene dos operadores de tipos que nos van a permitir comprobar de qué tipos son las variables que nos hemos declarado. Entonces, vamos a probar cuál es el funcionamiento, comenzando por el primero. El primero es typeOf. Bueno, typeOf, ¿qué es lo que hace? Nos devuelve el tipo de dato de una variable. Bueno, de una variable o de un dato. El tipo de dato de una variable o dato. Entonces, si yo me creo, por ejemplo, una variable cadena a la que le paso un valor ada, por ejemplo, me creo una variable de tipo número, o sea, con nombre número que tenga, por ejemplo, el valor pi, y me creo una cadena, por ejemplo, una variable de tipo booleano, que va a contener el valor, por ejemplo, true. Me voy a crear también un array, una lista, que contenga 4 valores, por ejemplo, el 1, 2, 3 y 4. Me voy a crear otra variable que va a contener un objeto, bueno, un registro voy a llamar, por ejemplo, nombre ada. También me voy a crear una fecha, una función, que ya veremos más adelante cómo se guardan las funciones en una variable con más detalle, que va a ser, por ejemplo, función que va a devolver un mensaje, por ejemplo. Por último, me voy a declarar una variable que no tenga nada y una variable, bueno, voy a poner sin definir, y una variable que va a contener un null. Bueno, ¿qué ocurriría si aplicamos el typeOf a cada una de estas variables? Bueno, voy a hacerlo con una alert para ir viendo cómo van cambiando los mensajes. Entonces voy a poner alert typeOf y seguido, sin poner paréntesis ni nada, escribimos la variable que vamos a tratar. TypeOf cadena. Ejecutamos. Vale, aquí me falta paréntesis. Y ahora vamos a ver. Me devuelve que el typeOf de cadena es string. Entonces voy a poner devuelve string. Voy a probar ahora con número. Me devuelve number. Probamos con bool y nos devuelve booleano. Vamos a probar ahora qué ocurre con lista. Me devuelve un objeto. A pesar de ser un array, me devuelve un objeto. ¿Por qué? Porque el array es un tipo de objetos que ya contempla JavaScript. ¿Qué ocurriría si pongo registro? Pues también me devuelve un objeto. Con date, como os podéis imaginar, al declararlo como objeto también nos va a devolver el tipo object. Veamos qué ocurre con función. Y como veis, function lo considera también un tipo de objeto, o sea, un tipo de dato. Atentos aquí. ¿Qué ocurre si yo dejo una variable sin definir? Es decir, no le asigno nada a esa variable. Bueno, pues me pone un define. Pero no es lo mismo una variable sin definir que una variable vacía. Una variable vacía, a pesar de tener un valor null, es decir, no le hemos asignado un valor como tal, pero al poner null se considera ya un objeto. Por tanto, esto devuelve un defined
y null devuelve object. Aquí lo hemos ido haciendo todo utilizando los nombres de las variables. Podríamos haber puesto directamente el valor que quisiéramos aquí. Entonces nos funcionaría exactamente igual. String. Era una manera de demostrar para que luego quede reflejado cómo va a ser cada una de las variables y qué es lo que devuelven. Vamos a ver ahora el otro tipo de operador que tenemos y es el operador instance of. Nos devuelve true si un objeto es una instancia de otro especificado. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a crear una variable animales que va a contener un array de animales, perro, gato, hámster. Bueno, nosotros podríamos comprobar a ver si, por ejemplo, animales es una instancia de un objeto, de un número, de un booleano, etc. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Pues bien, vamos a poner un alert y escribiríamos animales instance of, por ejemplo, array. Es decir, va a comprobar si animales es una instancia de un array y veamos el resultado. Bueno, me he equivocado, he puesto instance. Ahí está. Y vemos que sí, que es cierto que animales es una instancia de un array, pero ¿es también una instancia de un objeto? Pues sí, porque array de por sí ya es un objeto. ¿Y es una instancia, por ejemplo, de una cadena? Es falso, porque esto es un array, aunque sea un array de cadenas, no es una instancia del objeto cadena como tal. Por ejemplo, podríamos comprobar, es una instancia de un número. También falso. Por tanto, en este caso, si hiciéramos instancia de number, devuelve false. Sin embargo, si hiciéramos instancia de object e instancia de array, devuelve en ambos casos true. Bueno, con estos dos operadores vamos a poder comprobar en todo momento o bien de qué tipo es una variable o un valor que ya tengamos y conocer a ver si un objeto es instancia de otro o no. Y nada más por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.